Bueno, Los hijos de la droga, un libro crudo, relatado sin censura, un libro que nos tocó realizar un análisis literario muy profundo y un análisis crítico bastante detallado para así venir a traerles esta exposición. Nos vimos motivados a escoger este libro debido a que trae una temática sumamente interesante y una temática que en general todos debemos tener en presente, los cuales son el uso de sustancias psicoactivas. Esa es una problemática que ha ido cogiendo fuerza al pasar de los años y se ha visto más influenciada cada vez en la etapa de los jóvenes. El libro nos expresa pues la obra autobiográfica de la protagonista Christine, la cual nos va a mostrar las situaciones que tuvo que vivir, los problemas familiares que tuvo, los problemas sociales y por qué actuaba así. En realidad lo hizo fue por aceptación y no es como para juzgarla, porque es una situación que cada uno podemos vivir. También nos cabe resaltar que también nos expresó situaciones como el miedo a salir de este oscuro mundo, debido a que no todos tienen la capacidad de contar estos problemas y así buscar una salida alternativa. Lo peor de todo es que este libro es basado en hechos totalmente reales. Bueno, muy buenas tardes. Nosotros somos una parte del grado 11 y les venimos a presentar Los hijos de la droga. Mi equipo está conformado por Daniel Castro, Valeria Suárez, Valentina Sánchez, María Paula Mejía y mi persona, Samuel Gómez. Bueno, antes de comenzar les quería contar por qué estamos vestidos de blanco y de negro. Los que estamos vestidos de blanco estamos representando a Christine renovada, y los que están vestidos de negro están representando a Christine cuando estaba como en ese oscuro mundo. Y por eso también están las nubes. Bueno, yo les voy a contar un poco más sobre la historia de Christine, sobre la vida de ella. Ella nació el 20 de mayo de 1962 en Hamburgo, Alemania. Vivía con sus dos padres y su hermana menor. A los 6 años se mudó a Berlín, al barrio de Kreuzberg. Allí pasó parte de su infancia. Y bueno, su padre era alcohólico y su madre era arrinconada por el silencio. Su padre a veces abusaba de ella, entonces era pues como muy traumante para ella desde chiquita. El alcoholismo de su padre hizo que el matrimonio se acabara, entonces Christine se fue a vivir con su madre a otro barrio. En este barrio es donde ella se empieza a ver envuelta en todos estos malos ambientes a través de sus amigos y empieza como a consumir sustancias psicoactivas, entre estas la heroína. A sus 13 años ella se prostituía para financiar su propia adicción y es allí donde todo se empieza a tornar todavía más caótico. A los 16 años, en 1984, Christine fue testigo de un juicio donde un señor abusaba de los menores a cambio de sustancias, pues les daba sustancias, pues drogas, y a cambio de relaciones sexuales. Entonces ella fue testigo y los periodistas les llamó mucho la atención cuando ella dio el testimonio, entonces la deciden como buscar. Ella a los 16 años como que decide contar su historia y es allí donde empieza como su autobiografía y empiezan a escribir el libro. La revista alemana Stern es donde le ayuda a sacar el libro y bueno, allí ella como que empieza a ser más reconocida y empieza a cambiar un poco su vida porque ya sale un poquito más del ámbito en el que está, en el ambiente en el que está. Christine se vuelve rica y ella empieza a salir por todos los tabloides alemanes, en toda Europa. Este libro se vuelve famoso y ella como cambia la vida, ella como que decide dejar las drogas y dejar el pasado, pero es demasiado difícil y ella vuelve a recaer. Actualmente ella vive en Berlín, tiene un hijo llamado Nicolás y pues sigue luchando por su vida pese a la mala salud que tiene. Christine nació en la década de los 60, que fue donde hubo más rebeldía en la vida cotidiana. También se creó un grupo llamado los hippies y también estaban los rockeros que pues protestaban sobre los conflictos y las guerras. En la década de los 80 tomó un partido, tomó mucha fuerza en Alemania llamado Los Verdes, que eran ambientalistas y pacifistas. También otro suceso importante en esta década fue la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Cuando pasó eso, los ciudadanos se fueron para Berlín Occidental
y preguntaron a los guardias qué había pasado y ellos le dijeron que se había caído el muro y ya meses después dijeron que querían un cambio democrático. Bueno, pues yo creo que todos sabemos que estamos envueltos en un mundo de mucha censura, de muchos tabús, y eso es muy referente con la historia de Christine, que pues ella se envuelve en un mundo muy tóxico, está expuesta a muchas situaciones a las que todos estamos expuestos, que son la droga y la prostitución, y poco a poco pues ella se empieza a envolver, porque además su papá era muy tóxico y tenía actitudes muy agresivas con ella, su mamá casi que pues la abandonó casi, y pues muchas cosas que ella empieza a experimentar. Y aunque todos creamos que ella va a terminar súper mal, que no va a poder salir adelante y todas esas cosas, pues yo les recomendaría que te dejaran sorprender por el libro. Side notes. We grow up in a world where these drugs are mentioned, but into full disinformation and taboos. The text reflects the reality of a girl who, without wanting understanding it, She grew up in a very toxic family, which led her to get some traumas, and she ended up being a girl with a cold personality, ready to fit in a perverse world and determined to abuse her innocence. Her father, being the main participant in her life, with little patience and real sense in her. Over the years, she found herself on addictions, withdrawal, her stability susceptible for life, and he became part of his miserable future. In the time the protagonist and real author begin to tell her audience the journey that step by step taking her through the wars, the drugs of and prostitution. At her state, she described her sons to those who left a mark in her life and made her turn to those the descendants. And it's inevitable to think that, like her, and it has and will be many others in the street full of irreparable pain. But remember, reader, always wait for the unexpected. Bueno, ya dentro del libro nos encontramos con los siguientes personajes principales. Entre esos están Christine, la protagonista y la narradora principal, que genera una impresión a simple vista de inocente e ingenua. Es de tez blanca, ojos azules y mirada fría, que se le nota pues el sufrimiento. Seguimos con la mamá, que es muy dominada por el papá, no es capaz de enfrentarse a él para proteger a las hijas, es una señora sumisa, muy sentimental. Y ya seguimos con el que más influyó en que Christine sufriera esas situaciones tan difíciles, que es el papá, un señor alcohólico, abusivo, agresivo, muy ignorante, y era alto, tenía pelo largo y muy descuidado. Y seguimos con la hermana, que con tan solo 9 años le tocó que ver todas estas situaciones tan difíciles. Y ya continuamos con otra persona que también influyó de una manera muy mala en la vida de Christine, que es la mejor amiga Cassie, que la presentó a un mundo muy oscuro. Ella, su aspecto no era lo mejor porque se veía muy consumida por las drogas y lastimosamente falleció por eso. Y seguimos con Milan, el novio de Cassie, que también era parte pues de todo el combo. Con Kessler, que fue el novio de la protagonista, o sea, Christine, era drogadicto y también murió. Y con Klaus, que era el esposo de la mamá. Pues primero que todo hubiéramos dicho que no, y segundo, pues ya envueltos en ese mundo, hubiéramos buscado como una educación, hubiéramos buscado una salida no solo para ella, sino para su familia, pues su mamá y su hermana, que todavía era pequeña y que está envuelta pues igual en ese entorno tan tóxico. Bueno, gracias a un profundo análisis literario que le realizamos a esta obra literaria, pudimos dar con que el tiempo es lineal sucesivo. O sea, el libro es narrado desde la perspectiva de Christine, desde más o menos cuando tiene 6 años. Todo el libro se va desarrollando sucesivamente, sin dar saltos al pasado ni al presente. El tiempo ambiental que pudimos notar no fue muy concreto, que digamos, debido a que en el libro no se realizaron dichas descripciones.
pero indagando y consultando, toda la obra se desarrolló en Berlín. Berlín normalmente se caracteriza por ser sumamente, pues sus veranos no son muy cálidos que digamos, normalmente se permanecen en invierno. Y por último también podemos dar que el libro, pues el tiempo ambiental del libro es más o menos frío debido a que en numerosas ocasiones la madre le repetía a Christine que portara chaquetas a la hora de salir. Bueno, algunos datos que nos parecieron interesantes es que primero es basado en hechos reales. Ella es la autora y protagonista del libro. También nos dimos cuenta que sufre de hepatitis. Para los que no saben qué es hepatitis C, es una enfermedad en el hígado que es causada por el mismo nombre del VIH, que es la sangre contaminada. Sí, contaminada. Y lo otro que pudimos encontrar es que que ese libro fue tan famoso que le sacaron película en 1981. Esa película fue dirigida por Edel y fue una de las películas más famosas en toda Europa. En el espacio, la obra literaria se desarrolla en Alemania, pero Christine en sí nació en Hamburgo, pero todo realmente se desarrolla en Berlín, específicamente en el barrio Kreuzberg, donde vive parte de su niñez y su juventud, y es donde empieza a presentar las situaciones familiares y sociales traumáticas a tan corta edad, y todo se desenvuelve específicamente en la estación Zoom, donde conoció y descubrió un mundo de las drogas gracias a las malas compañías y es controlada pues por todas las drogas. Bueno, recursos literarios. Bueno, la estructura de este libro es que este libro tiene 364 páginas. Como lectores, y también pensar en la postura que pueden tener ustedes frente a las temáticas que se tocan en este libro. En lo general, pues colectivamente del grupo, podemos deducir que es un libro sumamente interesante. Es un libro que no es muy repetitivo que digamos, van sucediendo hechos bastante importantes en la vida de Christine y nos van dejando enseñanzas muy concretas, como lo cual podría ser como una mala compañía y solo por la necesidad de encajar, de buscar esa aceptación que muchas veces nosotros hemos sentido que no la tenemos simplemente por ser el antipático, el que no, yo no pruebo esto, el que no me gusta hacer esto. No, lamentablemente muchas veces de las personas que terminan en los vicios es debido a estas situaciones con las que tienen que batallar. También cabe resaltar que muchas de las situaciones que Christine vivió básicamente fueron por sus problemas familiares, los cuales logró solucionar únicamente consumiendo sustancias, y prácticamente a su madre ni le importó porque muchas veces quiso hablar con ella y pues sí, en lo general nunca le prestó la atención debida. Entonces acá les dejo la libre elección. ¿Qué tal piensan acerca de este libro? Es una temática que en lo personal me parece que les puede servir a muchos de ustedes, porque es una temática que al pasar de los años cada vez se va a ir envolviendo y necesitamos buscar una solución pronta. Muchísimas gracias. Algunas frases que encontramos fueron, quería que se me reconociera, quería que se me aceptara. Esto es como loco, entra por un oído y sale por el otro. No me sirvió de nada las amenazas, ni los gritos, ni los lloros. En cierto modo yo quería y respetaba a mi padre, aunque no eran, pues aunque las actitudes no eran de mi agrado. Un drogodependiente no se destroza a sí mismo sino a sus cercanos. Tienes que creer en mí. ¿Acaso ya no crees en mí? Bueno, una de las primeras preguntas es ¿en qué lugar crees que se desarrollaría mejor la historia y por qué? Bueno, nosotros ya analizando decidimos como que este libro también se podría desarrollar en un país latino, que es más común como este tipo de historias, sin ánimo de normalizar las drogas o la sexualidad del cuerpo de los jóvenes, sino que crecemos en un mundo desde pequeños donde la agresión es cómica y los problemas abundan y a veces creen que las drogas es como la salida más fácil. ¿Cuál fue el aprendizaje más significativo que te dejó el texto? Bueno, para nosotros tuvo un impacto positivo,
y tuvo también varias formas, principalmente el autocuidado y lo peligroso que es el mundo de las drogas. Aunque uno piense que puede ser una salida, eso no es verdad, porque nos vamos a meter en un mundo más peligroso y lleno de fantasmas destructivos. ¿Qué título le pondrías al libro y por qué? Si fuera nuestro libro o nuestra historia a contar, el título que le pondríamos sería Cortesía de las drogas, ya que durante todo el texto logramos analizar que ella tenía una madre y un padre ausente que no entendieron como su inquietud de conocer el mundo, y la droga como un medio de enlace con el mundo le dejó la cortesía de una mala vida. Bueno, para este punto nosotros quisimos hacer un diálogo en una parte del texto, pues del texto que era como que una amiga se la llevaba para la casa. Entonces lo voy a leer textualmente para que lo entiendan. Bueno, entonces, que si me abrazó antes de dejarme sola con su amigo y se refirió a mí como una niña pequeña. Imploró este verso tantas veces como pudo y especificó que no debía tocarme ni ser demasiado agresivo. Aún así lo hizo y no me dio tiempo de reaccionar, pero que casi con poderes telepáticos salió del cuarto y defendió mi inocencia como tanto lo pidió desde el principio. Dime que no te tocó, dijo que sí. No respondí y mis gestos hablaron más que cualquier palabra. Lo siento mucho. Desde aquel día fue diferente para mí y entendí por primera vez que debía ser fuerte aún teniendo solo 12 años. El propósito de la autora con esta historia pues es, yo diría que convencernos de que las drogas, la prostitución y pues todas estas malas decisiones pues no dan una buena vida como la de ella, que fue pues malísima, y pues y no solamente contarnos su historia sino también ayudarnos a entenderlo sin influenciarnos obviamente a entrar a esto. Y pues ¿cuál fue la problemática que se resuelve en el libro? Pues la problemática son los problemas adolescentes, los problemas sociales y las modas cotidianas. Pues todo esto se resuelve en la historia, pues se resuelve en la historia con lo que ella cuenta y que conocías ya la mencionada en el texto. Pues yo creo que es muy explícito que todos conocemos sobre la droga, pues supongo que los más grandes sobre la prostitución, y nosotros obviamente lo conocíamos, pero era muy nulo, pues como la importancia que le dábamos. Entonces que ella nos lo contara como si fuera nuestra amiga, pues nos ayuda a entendernos sin ser ignorantes, sin ser incoherentes y ya. Bueno, pues antes de que ustedes hagan preguntas, nosotros les queremos hacer unas a ustedes, pues si quieren responder. Bueno, básicamente la dinámica va a constar de dos preguntitas. La persona que responda correctamente a estas preguntas va a recibir un premio. Bueno, la primera pregunta es: ¿cuáles fueron las principales problemáticas que se vieron evidenciadas en el libro? Las principales problemáticas fueron, creo que en su infancia tuvo muchos problemas con su padre alcohólico y pues su madre que no le ponían como cuidado, y por eso entró en la drogadicción. La mala influencia pues de su mejor amiga y pues el hecho de que le tocó prostituirse para poder conseguir drogas. La segunda preguntita, necesito que me mencionen cuáles fueron las dos drogas más usadas por ella. Heroína y cocaína. No, era heroína y ya, no. Bueno, listo, les queríamos dar el agradecimiento a ustedes. Sí, primero que todo, queremos saber si alguno de ustedes tiene una pregunta para realizarnos, que la contestamos con muchísimo gusto.
Básicamente que vamos a decir que ella dejó las drogas es una cifra pues inexistente porque no las ha dejado todavía. Suspendió el uso de estas por un medicamento llamado metadona, pero que nosotros digamos, la suspendió completamente y salió de este mundo, lamentablemente no. Básicamente ella empezó a consumir estas drogas a los 13 debido al cambio de colegio y sí al cambio de grado, de entorno, todo. Listo, ya les...